nuestro país se abre la sesión. Está ahí casi lo mismo, ¿no? Y la Patagonia y el centro país. El acta de la sesión número 48 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Todos la leyeron. El acta de la sesión número 49 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Tenemos un nuevo secretario porque el titular está con licencia médica. No, yo nada. Sí. Licencia temporal de todas maneras, presidente. Sí. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una moción de los diputados señores Velázquez don Pedro, Alinco, Fuensalida don Juan, Mulet, Prieto y Velázquez don Esteban, y de las diputadas señoras Álvarez doña Ñeni y Sepúlveda doña Alejandra, que modifica la ley número 18.290 de tránsito en materia de requisitos e idoneidad moral para obtener y renovar licencia profesional para la conducción de vehículos de transporte de pasajeros correspondiente al boletín 12.823-15. En segundo lugar, una moción de los diputados señores Mulet, Alinco, González don Félix, Hernández, Núñez don Daniel, Sabac, Velázquez don Pedro y Velázquez don Esteban, y de las diputadas señoras Álvarez doña Ñeni y Sepúlveda doña Alejandra, que modifica el DFL número 382 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, y la Ley 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para imponer nuevas obligaciones a las concesionarias, establecer una nueva causal de caducidad de las concesiones y elevar el monto de las multas aplicables en caso de infracción, correspondiente al boletín número 12.824-09. En tercer lugar, también una moción de los diputados señores Alinco, Calisto y Mulet, y de la diputada señora Álvarez doña Ñeni, que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para autorizar el endoso del billete de pasaje en los contratos de transporte de pasajeros que indica, correspondiente al boletín número 12.825-15. En cuarto lugar, una moción de los diputados señores Hernández, Alessandri, Baltolu, Bobadilla, Coloma, Gaona, Lavín, Macaya, Noman y Norambuena, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para exigir que en el registro de vehículos motorizados se consigne el número de siniestros que cada vehículo haya sufrido, correspondiente al boletín 12.783-15. En quinto lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, correspondiente al boletín 12.065-15. Un correo electrónico del ingeniero señor Ricardo Leiva Pérez, mediante el cual solicita exponer sobre una forma eficiente de control de sistemas de transporte de pasajeros y carga que reducirá en principio el porcentaje de accidentes en carreteras. También un correo electrónico de la Mesa Ciudadana por la Carretera de la Fruta, de la Comuna de Las Cabras, por el cual indica que analizó en conjunto con el municipio el trazado de la ruta y sostiene que el más conveniente es el que va por la ribera del río Cachapoal. En octavo lugar, por último, señor presidente, un correo electrónico del señor Héctor Gutiérrez, integrante de la Organización de Consumidores APROC, quien solicita exponer sobre el agua potable y el alcantarillado basado en los vacíos legales que existen en la legislación chilena. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. La palabra sobre la cuenta. Diputado Bianchi. Gracias, presidente. Se dio lectura a un proyecto de endoso de los tickets aéreos, ¿no es cierto? Hay dos proyectos que hemos presentado, uno en esta comisión, otro que se presentó en Ciencia y Tecnología, que da cuenta de los tickets electrónicos, pero que se traspasó para esta comisión. Entonces quería pedir refundirlos con ese proyecto. Solicitamos el acuerdo referente al... ¿Habría acuerdo para fusionar los proyectos que plantea el diputado Bianchi? Son como 2 o 3. Bien, se aprueba. Hay que alegrar un poco esto, si no es tan... Política con alegría es mejor. Diputado Sabac. Perdón. La palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Sabac. Señor presidente, quisiera que se pudiera invitar a la ministra de Transportes, Gloria Hood,
a raíz de los últimos accidentes que han habido de buses interprovinciales donde se ha dado cuenta de la falsificación o clonación de una patente y que debido a las fallas técnicas el bus se accidentó y murieron 5 personas en Mostazal. En San Pedro de la Paz ha ocurrido otro accidente de las mismas características, de manera que quisiéramos que la ministra viniera a la comisión para tratar el tema de las fiscalizaciones de los buses interprovinciales, dada la situación que se está viviendo. Ya. ¿Lo podríamos acordar eso? ¿Es posible? Ah, ya. Diputado René García, Karin Bianchi y Jaime Mulet, posteriormente. Presidente, la verdad que interesante lo que propone el diputado Sabac, pero también me gustaría a mí saber, ya que hay patentes falsificadas, revisiones técnicas malas, invitar al alcalde o de la dirección de tránsito de la municipalidad cuáles fueron extendidas esas patentes, porque si tiene que tener algún nombre de la municipalidad que las dio, qué sé yo, y también invitar a la persona a la planta de revisión técnica para efectivamente saber si es así. La ministra va a saber que va a decir lo mismo, que no ha traído lo que nosotros sabemos, pero lo importante es buscar desde atrás de dónde sale esta cuenta, porque la ministra no se trata que ella diga va a hacer esto, otro, pero vamos a quedar en las mismas. Por lo tanto, de las municipalidades que están en el número, o sea, las patentes dadas y los documentos adulterados con que bajaba el bus. Eso nomás, presidente. Gracias. Diputado Karin Bianchi, ¿sobre el mismo tema o otro? Otro. ¿Sobre el mismo tema? Sobre el transporte, sí. O sea, sobre el asunto de los accidentes. Claro. Ya, después, para... Es sobre transporte, presidente. A propósito, me interesa mucho que venga la ministra y quisiera que en la citación se de acuerdo de esta sala, de esta comisión, perdón, se invite también y exponga sobre otro tema que es bien relevante, que lo hemos tocado pero falta claridad, que tiene que ver con el proceso de licitación que el Ministerio de Transporte está ya ejecutando o por ejecutar en algunas capitales regionales respecto del transporte público mayor. Me he juntado con algunos dirigentes de la locomoción colectiva mayor y obviamente en algunas regiones, particularmente en Atacama, voy a ser preciso, me he juntado con los de Atacama, no saben si se va a licitar o no se va a licitar y si se licita, cuándo se va a licitar estas vías que se quieren licitar o estos, parte del transporte público en las capitales regionales fundamentalmente. Entonces, en lo concreto es si viene la ministra para que precise en cuáles capitales regionales o en qué ciudades se va a proceder a la licitación del transporte público, donde se pretende incorporar la electromovilidad y traspasar desde buses hoy día, o microbuses fundamentalmente, a petróleo, a buses eléctricos. Entonces, hay nerviosismo por parte de los usuarios, de los operarios, de los dueños de esos medios de transporte y quieren saber si se va a licitar o no y cómo se va a licitar y cuándo se va a licitar, si es que se va a licitar. Hablo particularmente por Atacama y otras capitales regionales, por Copiapó de Atacama y otras capitales regionales. Gracias, diputado Mulet. Y quería proponer el acuerdo de lo que había planteado el diputado Sabac, complementado por el diputado René García, de invitar a la señora ministra, al señor alcalde respectivo de no sé qué comuna es, y al jefe de la revisión técnica, que es un trabajador privado, no sé. ¿Se puede invitar? ¿Estaría de acuerdo entonces? Claro. Y también lo que estaba planteando sobre la información que tendría que solicitarle a la señora ministra, que había planteado el diputado Mulet. Se hace un solo acuerdo. Pero el acuerdo primero. Lo mismo ya. Complementémoslo. Usted siempre... Señor presidente, hace ya un mes atrás, en esta misma comisión, planteé la preocupación que existe respecto a los diferentes gremios de la movilización colectiva sobre el tema de la electromovilidad. La electromovilidad va a impactar cada una de las regiones del país. Por lo tanto, es primero ver qué sucedió con el oficio que se solicitó de parte de la comisión en aquella oportunidad y me dieron absolutamente lo solicitado por el diputado Mulet en orden a que nosotros tenemos la necesidad de conocer y la gente y los vecinos de las diferentes regiones cuál va a ser el proceso y cuál va a ser la carta gana en definitiva de instalación de la electromovilidad en todo el país. Bien, complementando brillantemente lo que dijo. ¿Se acuerda entonces? Ya, entrando en materia entonces. Bueno, perdón, discúlpeme.
Diputado Karim Benque tiene la palabra. Muchas gracias. Son 3 temas de conectividad de la zona de Magallanes. Uno dice, relación lo voy a entregar por escrito al secretario de la comisión, pero también quiero pasar a explicarlo. Y uno tiene que ver con una situación de desabastecimiento que ocurrió en la zona producto de un factor climático en Argentina. Las razones fueron esas, esgrimidas por el Ceremi de Transporte, lo que produjo que los supermercados y los locales comerciales que abastecen de los insumos básicos no tuvieran, por ejemplo, frutas, verduras, carne, etcétera. Hay una razón también que no se tocó y que esta comisión la vio respecto de un accidente que tuvo una de las naves de Navimac. Son 3 las que están operando, sin embargo hay 2 que hoy, una que ya no puede funcionar, otra que está en reparación. Y por lo mismo quiero consultar qué medidas se van a tomar, porque justo tocó ambas instancias, pero no se dijo que parte de este desabastecimiento también se producía porque estas naves no estaban operando. Esta situación va a ser así, por lo menos por el periodo que está una en reparación, otra ya no se puede reparar. Por tanto, queremos saber qué medidas se van a tomar y además, como es un transporte subsidiado, quisiera consultar en este caso, donde no están operando estas 2 naves, qué medidas se van a tomar, si se va a seguir pagando este subsidio o se suspendió. Y también esta única nave que está funcionando, ¿qué función va a tener? Porque hoy día vemos que está operando solamente para empresas como salmoneras, trasladando la alimentación para digamos, sus operaciones, pero no para los insumos básicos de la población. Ese es uno de los oficios, presidente. El siguiente tiene razón con un hecho que se suscitó anoche en Magallanes. Nosotros tenemos conectividad de Internet que viene desde Argentina. Hay una nueva, ¿cierto?, fibra que se está instalando y que todavía no se está colocando en marcha, pero nos deja en menos de 2 meses con 2 episodios de apagones de cerca de 8 a 10 horas, en los cuales la ciudad queda absolutamente desconectada digitalmente. Muchas hoy día de los servicios funcionan a través de Internet, por tanto, la parte buena ha sido que esto ha sido de noche y no de día cuando pudiese haber un colapso mayor. Entonces, la vez pasada se dijo que se iban a aplicar sanciones a la empresa, se iba, ¿no es cierto?, a ver qué pasaba con las empresas que hoy día prestan el servicio de Internet. Sin embargo, de parte del Estado no hay un compromiso con la conectividad digital de la zona. Queda absolutamente desconectada y se dice que estos son por casos fortuitos que suceden en otro lugar del país, que es Argentina. Por tanto, queremos nosotros que cuando se instale la fibra óptica austral, esta sea con dependencia, ¿no es cierto?, estas empresas de esta fibra óptica y que operen secundariamente desde Argentina, para así garantizar primero la fiscalización y el servicio dentro de Chile por un tema primero de seguridad, ¿no es cierto?, del Estado, y además para que la gente tenga este servicio y se pueda aplicar la fiscalización. Y el tercer punto, presidente, se había solicitado la semana pasada la presencia del subsecretario para dar cuenta de un tema de transporte mayor en Punta Arenas. Hay una empresa que se llama Vía Austral que opera las micros de la ciudad, y desde hace un tiempo estas máquinas están operando con muchos desperfectos, dando primero inseguridad a la gente que las utiliza, a los transeúntes, a los demás conductores, ya que tiene varios problemas mecánicos. Ha tomado conmigo contacto gente que opera las máquinas, a quienes no se le cancela ya desde hace meses sus cotizaciones. Me hacen llegar acá para la comisión una carta y además sus cotizaciones impagas, como también créditos, los cuales están siendo hoy día, están entrando en DICOM por la no cancelación de estos créditos. Entonces, es una carta bastante larga, pero voy a dar cuenta de algunos de los problemas que tienen las micros que hoy día operan subsidiadas en Punta Arenas. Por ejemplo, los pernos de centro cortado. Esto afecta que la máquina tenga un desvío, ¿no es cierto?, y no pueda funcionar en forma recta. Problema de los frenos. Ha sido ya recurrente que las micros no pueden parar en la luz roja, los discos pares o con un poco de escarcha pierden control de las máquinas y ya han habido accidentes por lo mismo. Los velocímetros están desconectados en un 80% de las máquinas. Esto se hace porque el servicio, no importa cuánta gente se traslade, el subsidio se paga por recorrido hecho y eso se mide con un GPS, por tanto los tiempos no calzan. Entonces, ¿qué hace la empresa? Desconecta los velocímetros de tal manera de que la puerta no haya que detenerse para
poder abrirla o poder cerrarla, entonces poder funcionar lo más rápido posible. Adultos mayores que antes se esperaba para que se sienten, hoy tienen que sentarse sobre la marcha, y los tiempos, en especial en época de invierno, a veces no son lo suficientes para que esta máquina opere, lo están apurando, y acá hay un problema que para mí es fundamental, no solamente por la seguridad, sino por un eventual fraude que estaría cometiendo la empresa, que según los testimonios de los trabajadores, la hace dar vueltas en vacío, de tal manera de cumplir las vueltas, cobrar el subsidio, pero no hacer el servicio. Entonces, esta práctica ha hecho que los choferes también se cansen porque se sienten cómplices de esta práctica que hace la empresa, y además le desconecta los velocímetros para no estar pendientes de la velocidad, sino de llegar al destino sin importar que a veces traspasen la velocidad, que acá mismo en esta comisión hemos votado bajarla a 50 kilómetros por hora, pero sin embargo acá tienen que andar sobre 70 para dar cumplimiento al tiempo. Motores en mal estado, fatiga, ¿no es cierto?, de las máquinas, la calefacción, que no es solamente un tema que en Magallanes es importante por el frío, sino también por la seguridad, porque se empañan los vidrios. Asientos y cajas de cambio en mal estado, muchos de los trabajadores presentan las mismas enfermedades laborales, tanto en la espalda como el manguito rotador, por ejemplo, para dar algunos de los ejemplos. Entonces, acá yo me he puesto en contacto para ver la situación, cómo lo va a abordar el Ministerio. Ellos han señalado de una eventual cesión del contrato, así como se hizo, por ejemplo, acá en Santiago, porque la idea es poder dar continuidad. Entonces queremos solicitar la presencia del subsecretario o de la ministra para que dé cuenta de cómo se va a tratar esta licitación con Vía Austral. La idea no es que se suspenda la licitación, porque acá hay un servicio que se presta a la comunidad, hay un servicio incluso subsidiado para el adulto mayor, entonces la idea es que ver cómo se va a efectuar esta posible cesión de la empresa a alguien que se interese y que pueda dar cumplimiento, primero, como me señalaban, y garantías también a los trabajadores que hoy día están operando las máquinas, que tengan pagadas las cotizaciones, que se pueda dar la continuidad laboral, que es uno de los requisitos que, por ejemplo, con Dalsacia se hizo y que se espera que también que se haga acá, pero también que se vea cómo se va a estas máquinas que hoy día ya han cumplido incluso su vida útil, poder reemplazarlas para dar la seguridad a la comunidad, a los choferes, y prestar el servicio como corresponde. Lo voy a entregar, presidente, las cartas y todo por escrito, pero quería también contextualizar la situación. Muchas gracias. Bien, diputado Bianchi, bueno, serán entregadas sus oficios solicitados. Estaríamos entonces en puntos varios, temas varios. Perdón, presidente, ¿se podría fijar la reunión para el 13 de agosto o una fecha que usted estime? Sí, lo conversamos. Sí, lo arreglamos fuera. Sí, en los pasillos. Bien, bien, bueno, como habíamos acordado el martes 23, 24 fue, parece. 23. Habían quedado algunas. Teníamos al señor ministro también. Bueno, bienvenido ministro y su equipo. Gracias por su paciencia. Usted los motiva para conversar a los diputados, para hablar. Sí, bien, la sesión de hoy día tiene por objeto, bueno, está presente el invitado, agradecer la presencia del señor ministro y su equipo, acompañado del director general de concesiones y asesores, para dar término a su exposición y responder las consultas formuladas por los señores diputados en sesión de fecha 23 de julio pasado y las que surgen hoy día. Al efecto se encuentra presente el señor ministro, don Alfredo Moreno, el señor director Hugo Vera y asesores Esteban Carrasco y Felipe Hermosilla. No sé, la directora. Sí, la señora directora. Eso sería, señor ministro, tiene la palabra, usted dirige su equipo, quienes empiezan a... Tienen uso la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Ya me siento muy cómodo aquí porque paso... Todos los días. Todos los días. Yo quisiera iniciar porque quedaron pendientes algunas preguntas que no se alcanzó, pues se terminó el horario, algunas las contestamos y otras que quedaron pendientes, entonces quería recordar por lo menos algunas de las que yo tomé nota y completar esas respuestas. En primer lugar, quedaba pendiente la pregunta del diputado Ilavaca, que sostenía que las políticas hídricas estaban atrasadas, que se debía dar más recursos a la solución de los temas de agua potable,
particularmente rural, que se requiere un plan estratégico de cuencas y finalmente que sostenía que hay muchos propietarios que tienen agua, derechos de agua y que no lo utilizan. Esos 3 puntos mencionaba él. Entonces, en primer lugar, respecto del tema de los APR, efectivamente el tema de los APR a nosotros nos parece una cosa de total prioridad. No sé si lo mencioné las veces anteriores, pero estando en desarrollo social, nosotros hicimos una priorización de cuáles eran los principales problemas sociales en Chile y después hicimos una encuesta que incluyó a todos los diputados, senadores, todos los alcaldes, gobernadores, intendentes. Lejos, ellos consideraban, se les pidió priorizar cuáles eran los problemas más importantes. Ellos consideraron que el agua potable rural, lejos, era lo que más personas consideraban el principal problema social, porque está asociado a falta de sanidad, además afecta mucho a las municipalidades por los camiones de aljibe, afecta la calidad de vida y afecta al final la vida de los hijos de esas personas que al final van a tener una esperanza de vida parecida a la que teníamos en los 60 o 50, ¿no? O sea, al final se traduce en menos años de vida para los más jóvenes. Y por eso nosotros efectivamente estamos priorizando eso. El año 2019 se aumentó el presupuesto para APR en 8,5%, muy por lejos de lo que se aumentó el presupuesto, digamos, del MOP o del sector público. Tenemos considerado en los 4 años de gobierno crear 169 sistemas de APR nuevos, más de 200 renovaciones o mantención, digamos, o arreglos a los que hay que también se van deteriorando. El MOP hoy día administra 1.800 sistemas y con la nueva ley va a recibir los de la Subdere, que son otros 700 o 800, así que nos vamos a acercar del orden 2.500, 3.000 sistemas. Y con ese ritmo, si uno siguiera ese ritmo, no 4 años, sino que 5 años, nuestra estimación es que eso permitiría terminar con que en todos los lugares donde hay población, lo que se denomina semiconcentrados, ¿cierto? Porque ya en las ciudades el sistema de abastecimiento del agua potable es más del 99%. Esto lo que continúa son los semiconcentrados. Esto permitiría, digamos, si continuara un año más esa misma política, debería completar, digamos, todos los sistemas de APR que se necesitan para los semiconcentrados y después ya quedan los dispersos que obviamente no pueden ser atendidos en base a sistemas de APR, porque son extremadamente caros por gente que está muy lejana y hay que buscar otro tipo de sistema. Respecto a lo que se refiere al no uso, efectivamente hay personas, empresas, personas que tienen derechos de agua, no los ocupan. Esto ha sido una preocupación de todos los sectores políticos, incluido el gobierno, y por eso en el nuevo Código de Agua está planteado, en el proyecto que ha planteado el gobierno, que va a enviar el gobierno, que las tarifas o las patentes por no uso, hoy día hay patentes por no uso, que se establece una tarifa, si después se sigue sin usar, aumenta, pero luego que ahí es un valor relativo, en términos relativos, relativamente bajo, y por lo tanto la gente lo paga y permanece, digamos, y puede quedarse por un tiempo largo sin uso. Eso, lo que estamos proponiendo es que sea un sistema geométrico, va 2, 4, 8, 16, 32, y además de eso que las personas que no paguen haya un remate efectivo, porque hemos visto también que hay, digamos, un número importante de personas que no pagan y que los remates se demoran enormemente. Estamos revisando con la tesorería cuáles son las causales que hacen que los remates, digamos, sean tan lentos. Así que también ahí hay una preocupación y digo, y esto es de todos los sectores políticos respecto de que el agua es un bien, digamos, muy, muy importante que hay que, si uno lo tiene para usarlo, uno entiende perfecto que si va a haber una inversión en el futuro, en fin, cómo se mide si se está usando, tiene que haber unos plazos, en fin, pero si no hay esa lógica de uso, entendido en una forma amplia como lo estoy mencionando, naturalmente lo mejor es que otra persona haga uso de ese derecho y que sea transferido. Y finalmente, en el tema de las cuencas, que se refiere a un plan estratégico de cuencas, bueno, es justamente lo que hemos planteado, que hoy día en Chile no hay planes estratégicos de cuenca, no hay un análisis de, en el fondo, el agua que entra a la cuenca y el agua que sale. Hoy día, en algunos lugares estamos sufriendo el problema de que, producto
fundamentalmente de que el agua que entra se ha reducido mucho, algunos de los derechos que se han concedido han terminado siendo excesivos. Caso Petorca, que fue la causa de por qué llegué un poco más tarde, estaba junto con los regantes de Petorca y la gente de los APR de Petorca, y naturalmente que la situación que se vive ahí es tremenda, y si no ajustamos lo que entra con lo que sale, en el futuro va a ser aún peor. Así que el plan estratégico de cuencas lo estamos diseñando para tener para todas y cada una de las cuencas de Chile. Es un proceso que va a demorar varios años, pero hacer varias decenas de cuencas todos los años, de manera tal de ir completando todo el país y saber exactamente qué acuíferos hay, qué ingresos hay, qué es lo que se saca, qué derechos están concedidos, cuál es la forma de esos acuíferos, en fin. Hoy día hay tecnología que permite hacerlo desde satélites, desde helicópteros, en fin. Eso con respecto a lo que las preguntas del diputado Ilavaca. El diputado Mulet hizo varias preguntas que quería intentar contestar. En primer lugar, preguntaba qué pasa con la doble vía hacia el norte, en particular Caldera-Antofagasta. La ruta Caldera-Antofagasta fue presentada como una iniciativa privada que fue considerada de interés público por la empresa SACIR. Hoy día ya los estudios de ingeniería están en la fase 1 y esperamos durante este propio mes de agosto, en este mes, tener aprobado esa fase 1 de ingeniería y pasar ya a los estudios de la fase 2, que ya es la ingeniería básica, el desarrollo de los anteproyectos, en fin. Y de esa manera pensamos nosotros que esta carretera podría licitarse en diciembre del próximo año. O sea, en diciembre del próximo año podríamos estar licitando esa carretera. Esta es una carretera que considera doble calzada en toda la extensión, y nosotros también pensamos que en los estudios de fase 2 debiéramos mejorar algunas de las cosas que se están considerando en la fase 1, en particular en lo que refiere en el paso por Chañaral, donde creemos que la conectividad local tiene que mejorarse. El segundo tema que mencionaba o que solicitó el diputado Mulet tiene que ver con el tema del agua. Y la pregunta era si se mantendrá la opinión de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo. Bueno, la respuesta es que sí, por supuesto. En la indicación al código que vamos a presentar, o el nuevo proyecto de código de agua, naturalmente los conceptos son los mismos que ha expresado, digamos, anteriormente el ministro anterior a mí. Pero debo decir que hoy día hay un proyecto de código de agua que está en la Comisión de Obras Públicas del Senado. Y en esa comisión ha habido un intenso trabajo entre, digamos, los senadores de esa comisión y particularmente los equipos técnicos de todos los senadores que hay, de todos los colores políticos, y sin perjuicio de que hay, por supuesto, diferencias de opinión en algunas cosas. Yo quería solamente hacer mención que hay varias cosas, y no pocas, donde hay muchas coincidencias. Una de ellas, por ejemplo, la que mencioné hace algún rato, respecto del no uso. Y a veces las diferencias que se tienen que ver más con el instrumento que con el problema que uno quiere resolver. Es decir, si uno dice, bueno, ¿de qué manera resuelvo el no uso? Alguna persona puede decir, oiga, la solución es caducar. Y caducar, desde el punto de vista nuestro, nos parece, digamos, que sería un problema muy serio respecto al derecho de propiedad, un problema muy serio, digamos, respecto de lo que establece la Constitución en esto, en fin. Pero tener tarifas que van, digamos, creciendo en la forma que mencioné, respetan el derecho de propiedad y cautelan exactamente el mismo bien, que es que el agua termine en su mejor uso. Y así podría mencionar otras cosas en las cuales estamos intentando que todo lo que hemos aprendido y trabajado en esa comisión pueda, digamos, estar reflejado en ese proyecto y ver si somos capaces de sacar un proyecto donde, en una materia que parece que hubieran tantas diferencias de opinión, a ver si se puede sacar algo que refleje las verdaderas preocupaciones de las personas y de los distintos partidos políticos. En el tema de las obras portuarias era una tercera pregunta, y él quería que nos refiriéramos en particular a las caletas de pescadores, y él señalaba que esto era un tema relevante y que él lo veía fuera de las prioridades del Ministerio. La verdad es que la inversión en infraestructura portuaria para la pesca artesanal es un programa permanente en la Dirección de Obras Portuarias,
un número más chico que vialidad o que concesiones, y por eso quizás uno no lo menciona, pero es algo muy importante. Actualmente tenemos comprometidas inversiones en un plan de caletas rurales en la región de Coquimbo, un convenio de programación que incluye caletas pesqueras rurales en Atacama también. Y en cada año presupuestario lo que hacemos es incorporar financiamiento para ese programa en distintas regiones del país, de manera tal de ir mejorando la infraestructura que ahí se tiene, y también tenemos otro ítem que es mantención o digamos, conservación de caletas pesqueras. En el cuarto punto que mencionaba el diputado Mulet tiene que ver con la relicitación de las concesiones de autopistas urbanas que está pasando, no la relicitación, perdón, la renegociación de las tarifas de, como ustedes recuerdan, hemos dicho que vamos a intentar que los convenios de las autopistas tienen incluido un incremento en términos reales de 3,5% al año, que si uno lo compone en varios años es un incremento muy importante, y por lo tanto queremos bajar ese número. Y lo que le puedo decir es que ya hemos recibido propuestas iniciales de todas las concesionarias, pero aún estamos haciendo las negociaciones con ellos, pero creemos que va a tener un buen resultado. Naturalmente esas modificaciones de contrato después están sujetas a la revisión de la Contraloría, en fin, y todos esos términos son perfectamente, digamos, públicos, pero creemos que podemos tener un buen cambio en esos contratos, y estamos avanzados en esa materia, y una vez que lo tengamos lo daremos a conocer. Otra de las preguntas que quedaron pendientes tiene que ver con preguntas del diputado González, quien mencionaba que era importante que parte de la inversión de 4.000 millones de dólares que realiza el MOP debiese ser entregada a los gobiernos regionales. Bueno, yo solo quería mencionar que de los 4.000 millones hay una parte que tiene que ver de fondos que son totalmente decididos en las regiones. Son fondos que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional decide en las regiones, nos entrega para que nosotros ejecutemos. Es decir, nosotros recibimos plata del Ministerio de Salud, por ejemplo, para hacer un hospital. El hospital es para salud, nosotros le brindamos el servicio de construir, si es una concesión, de hacer el contrato de concesiones, de administrar ese contrato de concesiones, pero el mandante es el Ministerio de Salud. Lo mismo sucede con los fondos de desarrollo regional de cada una de las regiones que quieren hacer una obra importante de infraestructura, y lo que dicen es: voy a contratar a un experto en el tema, como sería en este caso el MOP o la Dirección de Concesiones o quien corresponda de acuerdo a la obra, y por lo tanto esto incluye fondos de desarrollo regional. Y segundo, los que no corresponden a obras de desarrollo regional, pero que son obras del MOP, ya sean en puertos, caletas, caminos básicos, caminos indígenas, APR, en fin, son priorizados en la región. Recordemos, nosotros tenemos Seremi en la región, que son parte del gobierno regional. Son ellos los que nos dicen, bueno, en nuestra región la prioridad está en esto o aquello, los alcaldes del lugar, esto es lo que necesitan, estas comunidades priorizarían esto. El segundo punto que quedó pendiente de las preguntas del diputado González era respecto del tema de los embalses. Él señalaba que, a su juicio, es un error hacer embalse en los contextos de sequía extrema. Los ríos van nutriendo los acuíferos y no se tienen bien estudiados los efectos de los embalses, y por lo tanto él hacía una invitación a analizar si efectivamente es bueno hacer embalses como política pública. Yo quería mencionar que los embalses son una obra que a lo mejor está muy presente, digamos, en la mente de las personas, pero es una obra que demora muchos años. Hacer un embalse, si uno cumple con todos los estudios que hay que hacer, y que son todos obligatorios, tiene un promedio de 14 o 15 años desde que uno decide hacer un embalse hasta que termina todos los trámites que hay que hacer, entre impacto ambiental, ingeniería, desarrollo social en cada una de sus partes, las autorizaciones de la ingeniería, en fin. Y si uno va a la realidad, no a la teoría son 14, 15 años si uno toma los plazos de cada cosa. Uno va a la realidad de la aplicación de todas las normas y dice, bueno, de los embalses que estoy haciendo ahora, ¿cuándo iniciaron su proceso? Son alrededor de 25 o 30 años.
Eso hace que el número de embalses que en realidad se generan y se hacen cada año son pocos, porque es muy difícil, digamos, hacer una obra como esta. Son obras de mucha inversión. Nosotros hemos presentado un plan de embalse donde hay 27 embalses priorizados. Esos son 6.500 millones de dólares, o sea, un número muy importante. Entonces es una cosa que toma una gran cantidad de recursos del Estado. Los que se hacen concesionados requieren tasas de subsidio muy altas. Por ejemplo, no sé, Punilla, que es otro que voy a mencionar, debe tener 55 de subsidio, más o menos 55% de los ingresos. Los regantes pagan 5%, 10%, de ese orden. O sea, requieren altos esfuerzos fiscales, gran cantidad de tiempo. Se inunda una cantidad importante de área, hay que a veces mover población. Si hay mucha gente que vive ahí, se hace imposible hacer el embalse. Requiere además una conformación de la cuenca que permita hacer el embalse ahí. O sea, y es una obra de ingeniería de proporciones. Hay que lograr que todos los regantes además aporten los derechos y después se comprometan, digamos, a hacer un aporte para la obra de riego. Así que nosotros creemos que los embalses son muy importantes, pero en ningún caso uno podría pensar que vienen a resolver el problema de la sequía que tenemos hoy día. Es una política de largo plazo, de ir pensando de que hay que tener embalses porque hay que, digamos, tanto para el consumo humano, porque hoy día también aportan a consumo humano, como también para la agricultura, es necesario tener esas reservas, acumular las aguas del invierno, acumular a veces de un año para otro, pero en ningún caso están pensados para los contextos de sequía extrema. La tercera pregunta que había hecho el diputado González tenía que ver que por qué se realizaba el trazado de la carretera Caldera-Antofagasta pasando por el Parque Pan de Azúcar, y sostenía que eso no se justificaba. En realidad la ruta Caldera-Antofagasta no pasa por el Parque Pan de Azúcar y va exactamente por el trazado que tiene hoy día. No hay cambio en eso. Así que eso no hay preocupación en ese tema. Y finalmente, en materia de salud, preguntaba por qué el Estado paga arriendo y administración de una concesión, lo que no es sostenible, la salud estaría en manos de un privado. Yo lo que quería simplemente mencionar que esto, que es una política que por lo demás viene también de los gobiernos anteriores, es una situación en la cual el privado solamente lo que hace es el edificio y la mantención del edificio, y todo lo que tiene que ver con la salud propiamente tal lo hace el Ministerio de Salud. De hecho, el usuario no tiene relación alguna con el concesionario. El concesionario simplemente aporta y mantiene de manera tal de que los que hacen la labor de salud y de cuidado de los enfermos cuenten con una infraestructura que esté siempre en perfectas condiciones. Los hospitales son obras que requieren muchísimos recursos. Hoy día estamos invirtiendo en Chile en hospitales una enorme cantidad de dinero. Eso es posible hacerlo solo gracias a que tenemos concesiones de hospitales. Si no, sería imposible hacer los hospitales que ustedes están viendo. Probablemente en cualquiera de las regiones que ustedes están, probablemente ustedes van a ver el hospital que se construyó hace poco o se está construyendo o están los planes, es un hospital de enormes proporciones. Y insisto, tanto la infraestructura es de propiedad pública. Una vez terminado el periodo de concesión, el concesionario tiene que entregar esta obra en perfectas condiciones y es totalmente, digamos, pública la propiedad y se hace, digamos, de ese momento el Estado, digamos, cargo de esto. Los riesgos del diseño, de la construcción, de la mantención son parte del trabajo del privado que hace esta obra. Esa es la razón por la cual lo hacemos. Cada una de estas obras sufre el mismo procedimiento que cualquier inversión del Estado, porque al final el Estado lo pagará de a poco, pero lo paga, y por lo tanto pasa por una evaluación social, pasa por una evaluación financiera, exactamente igual que cualquier otro proyecto. Y la última pregunta que tenía el diputado González era si la gran cartera de proyectos que tiene el MOP se iba a ser sometida a consulta indígena. Bueno, la consulta indígena, en primer lugar, se aplica proyecto a proyecto, porque depende dónde es el proyecto, si afecta o no afecta a comunidades, y las normas para hacer consulta indígena son las que establece
la ley, ¿no? Que tiene que haber una afectación importante y, en segundo lugar, que esa afectación sea específica por la condición de indígena, no una norma general que afecta a todos los chilenos. Y, por lo tanto, existen obras que naturalmente sí requieren consulta indígena y actualmente estamos haciendo consulta indígena al proyecto de las rutas del Villarrica, y durante el segundo semestre se va a comenzar la consulta indígena del proyecto longitudinal en Chiloé. El diputado Sabaj mencionaba que en el plan de embalse que ha planteado el ministro y que otorga seguridad de riego, le extrañaba que no esté el embalse Punilla, y también pedía que hubiera un delegado ejecutivo en Ñuble dedicado a tiempo completo a este embalse. Bueno, en el plan de concesiones del Ministerio y dentro de los embalses que mencioné antes está naturalmente Punilla, y de hecho está en un lugar destacado. Así que Punilla es uno de los embalses que tenemos priorizados, más aún como es un embalse muy grande, es un embalse que tiene una significativa inversión, además ya está concesionado. Lo que tenemos que ver es que el concesionario vaya cumpliendo las etapas correspondientes, pero sin duda es un embalse que nos interesa y que hemos estado empujando siempre. En lo que refiere a una persona, en las próximas semanas va a ser designado el inspector fiscal, que es una persona que tiene una dedicación exclusiva solo a esa obra y al cumplimiento de la obra a tiempo completo en el embalse Punilla y con residencia, por supuesto, en la región. También él mencionaba que le gustaría que se incorpore la infiltración de acuíferos para retener el agua que se pierde en el mar, así como embalses medianos y pequeños. Bueno, la que ya mencionaba antes, nosotros consideramos que todas estas nuevas tecnologías son muy importantes y de hecho las estamos empezando a usar. Naturalmente las estamos empezando a usar prioritariamente donde hay una enorme escasez de agua. Aconcagua, Petorca son dos lugares donde estamos haciendo infiltración de acuíferos, pero eso sin duda se va a ir extendiendo, digamos, a otras zonas. Y finalmente la tercera pregunta era la relicitación de la ruta Talca-Chillán, y mencionaba que, si entendí bien, que se pretende relicitar la mantención y por tanto debiese disminuir mucho la tarifa, las inversiones son menores y por tanto debiese cambiar la situación de las comunas que tienen un impuesto para ingresar y salir de sus comunas. Bueno, en primer lugar, una de las tarifas, o sea, una de las variables de la decisión de cuál es el concesionario es el que cobre menos tarifa. O sea que desde ya eso es importante. Pero quería clarificar que la inversión no es baja. La inversión que tenemos estimada nosotros, Talca-Chillán, son $800 millones. Entonces es efectivo que parte de una carretera, pero por ejemplo, todo lo que es la pasada por Talca significa hacer toda una carretera del más alto estándar que hace un bypass de todo Talca. En el río Maule no vamos a usar el puente que hay, sino que se va a agregar un segundo puente, que es un puente también de grandes proporciones. El estándar además va a ser muy superior a lo que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, en lo que refiere a los peajes, creo que lo expliqué, ya no solamente vamos a tener free flow, sino que lo que vamos a tener es cada 20 kilómetros un pórtico y por lo tanto ya no va a pasar más lo que te preocupaba que era, ¿no es cierto?, que una persona que salía de un lugar, particularmente donde están hoy día los peajes, que es en el medio de los centros más poblados, tenía que salir a la carretera y a un lugar relativamente cercano y tenía que pagar todo el peaje. Eso ya no va a suceder porque el cobro va a ser exactamente mucho más cercano a lo que la persona ocupa. Cada pórtico va a cobrar poquito y solo la persona que anda lejos, el que va a pagar varias veces y no va a tener que detenerse, además va a ser mucho más rápido. Eso además va a ir eliminando, digamos, los peajes laterales, por lo tanto tampoco va a haber detención en esos lugares. Cada vez que haya una relicitación va a ir en ese estándar. En el MOP es todo fantástico, señor diputado. Otra pregunta, una cuarta y última pregunta que tenía el diputado Sabac, tenía que decir que era referente a materias hídricas, en que mencionaba que tiene que haber una política nacional de desalinización, dado que la crisis hídrica es fuerte y se requieren nuevas alternativas. Yo en esto aprovecho esta pregunta
para decir que esto es uno, no es porque hay otras, pero esto es uno de los puntos que tenemos que poner atención. Hoy día estamos discutiendo en Chile respecto de cómo nos, compartimos, distribuimos el agua que está escasa. Si miramos esto con un poquito más de distancia, agua hay. Hay agua bajo la tierra, hay agua en el mar, se puede reusar el agua, digamos, servía, tratada para usos industriales, mineros, agrícolas. Hay muchas fuentes de agua, pero para poder obtener esa agua, o para poder limpiar esa agua, o para poder convertir agua salada en agua dulce, o para poder extraerla del subsuelo, hay que hacer obras, y hay que invertir recursos, y hay que usar nuevas tecnologías. Entonces, es muy importante que la legislación permita que hayan inversiones en esas necesidades, igual como en cualquier otra necesidad, en esta particularmente algo que es tan necesario. Solo por dar alguna cifra, Antofagasta hoy día debe tener, de todo el consumo de agua potable que tiene, el 60% de provenir ya de agua desalinizada. Arica está con un proyecto ya de la sanitaria local, ha presentado un proyecto que veremos si se aprueba o no se aprueba, pero que en el fondo dice, mire, para tener realmente seguridad en materia de abastecimiento en el mediano plazo en Arica, necesitamos tener una planta desaladora que acompañe a las otras fuentes de agua que tenemos. El Estado invirtió en el gobierno pasado en una planta en Atacama, en la cual se hizo la inversión en una planta desaladora y el uso, digamos, se le entrega a la sanitaria, quien paga los gastos de operación, y en su tarifa solamente está incorporado el monto de operación. Pero ya tenemos Atacama, tenemos Antofagasta, tenemos Arica, y si ustedes miran, todo eso sumado es nada comparado con lo que hace la industria minera. La industria minera ocupa mucho más agua que lo que ocupan las ciudades. Y la fuente de agua que tienen hoy día los proyectos mineros, todos provienen de agua del mar. En la mayoría de los casos desalando el agua, en otros casos directamente con agua salada. Hacen un proceso que está diseñado para ser hecho con agua salada, así que simplemente sacan el agua, lo impulsan. Entonces tenemos ahí una cantidad de agua enorme, que si sabemos aprovecharla bien, puede resolver los problemas de muchas ciudades costeras, también de, actividades mineras en la cordillera, porque esos proyectos dan para eso, y yo creo que no muy lejos en el tiempo, también una fuente para la agricultura, porque los costos de desalación van cayendo, y por lo tanto las nuevas tecnologías probablemente a lo mejor van a ser una cosa competitiva. Hoy día el costo de desalar debe estar como 30% por encima de otras alternativas. O sea, hoy día para agua potable es como para seguridad o lugares donde falta el agua y no hay otra fuente, caso como digo el norte, y para la agricultura todavía no, es demasiado caro, una cosa que es 30% más que el agua potable. El agua potable, la agricultura tampoco podría pagar el agua potable, pero el costo baja y baja, y por lo tanto yo pienso que esto es importante. Hay un proyecto, no sé en qué comisión está, pero respecto de este tema que a mí por lo menos me preocupa, pero que podría ser una base sobre mirar, pero yo creo que en esto, digamos, tenemos que pensar que aquí, más que los conceptos que tenemos en un río o lo que hay en agua subterránea, esto es crear agua, esto es sacar agua de una fuente para efectos prácticos infinita, y transformarla en agua que puede servir, pero hay que hacer esa inversión, y una inversión grande. De otra manera, en algunos lugares del país podemos tener serios problemas de abastecimiento, porque hay lugares donde no hay, muchas otras fuentes no están disponibles. No hay un río, no hay, digamos, una vertiente, las aguas subterráneas en el medio del desierto son más o menos escasas, y por lo tanto estas son fuentes muy importantes. Las últimas dos preguntas, una tenía que ver con estas tienen que ver, son de la diputada Álvarez, algo sobre el avance del Fondo de Infraestructura primero y después el bypass de Castro. Pero respecto del avance del Fondo de Infraestructura, bueno, el Fondo de Infraestructura quedó constituido el 24 de septiembre del 2018,
se le puso un capital inicial de 6.500 millones, de los cuales ya se han aportado 317. De acuerdo a lo que establece la ley de este fondo, el fisco le tiene que aportar todas las rutas y carreteras concesionadas dentro de los próximos 5 años. Ya tenemos también el plan quinquenal para aprobación. Sin embargo, tenemos problemas con los que quedó la ley, con lo cual esto se formó, la ley 21.082, tiene algunos inconvenientes. En primer lugar, quedó indeterminado el concepto de infraestructura, qué cosas son las que van a quedar dentro de FOINSA y cuáles no. No se definió la manera en que se aportan los bienes nacionales de uso público. O sea, vamos a pasar un embalse, bueno, ¿qué pasa con el agua que está embalsada y los derechos de agua? ¿Cómo podemos pasárselo o no pasar? No corresponde a la infraestructura, pero ¿qué saca con tener un embalse si no tiene los derechos, ¿no? El mandato legal de orientar la operación de FOINSA a la obtención de utilidades anuales. De acuerdo a la ley, digamos, habría una obligación de que todos los años gane plata. Es evidente que en los primeros años no lo va a poder hacer y no podríamos cumplir con esa obligación legal. No se incorporó la regulación de la prenda especial de concesiones y se sujeta a las transferencias de más del 15% de las acciones de las concesionarias a la aprobación del FOINSA, con lo cual el problema que tenemos es que las concesionarias dicen si la concesión es por el fondo, nosotros no vamos porque no tenemos financiamiento, porque no pueden dar en prenda su concesión al banco que financia la concesionaria. Lo que tiene es un negocio que es esta concesión. Ellos consiguen prestado en los bancos y de su capital la plata para hacer esta concesión y se devuelven esos créditos con lo que produce la concesión. Para el banco tener seguridad, la garantía que tiene, no puede poner en garantía la carretera, lo que pone en garantía es la concesión. La ley no permite, digamos, que si un concesionario opera con este fondo de infraestructura, no está autorizado para poder entregar en prenda el contrato de concesión y por lo tanto no puede financiarla. O sea, ahí hay que hacer una modificación también. La participación del MOP, porque nosotros podríamos ayudar, está limitada solamente a apoyar al fondo en la licitación del proyecto, pero no podríamos estar en la etapa de ejecución y un punto que es bastante evidente, estos son todos contratos vivos, ¿no? Ustedes mismos aquí, la vez que yo vine, cada uno, digamos, en su región dice, oiga, de la cosa que teníamos, faltó una pasarela, faltó un buen acceso, el nudo vial está mal resuelto, hay que hacer otro, se requiere unas carreteras, se requieren unas terceras pistas. Bueno, todas esas cosas son agregados al contrato en la mitad del contrato y por tanto uno tiene que poderlo modificar. El fondo hoy día no tiene equipo, el equipo está todo en la dirección de concesiones y por lo tanto, igual que en la licitación, debiera poderse que el MOP lo pueda ayudar en esa renegociación de ese contrato. Se excluye absolutamente, de acuerdo al convenio, a la ley, la posibilidad de obtener garantía estatal. Si no se puede entregar garantía estatal, la tasa de interés, digamos, que va a tener eso, va a ser como un negocio con un privado, que va a ser respaldado solo con esos activos y por lo tanto el financiamiento de las concesiones va a costar muchísimo más. Nosotros, con el apoyo del Fondo de Infraestructura, estamos, digamos, desarrollando un proyecto de ley que pudiera solucionar algunas de estas cosas y que sobre la estructura que ya tiene el Fondo de Infraestructura pudiera resolverlo y pudiera entonces después cumplir con la tarea para la cual fue creado. Y simplemente, digamos, en el caso del bypass de Castro, el bypass de Castro se va a licitar y se va después a incorporar en la licitación de la concesión de la Ruta 5 en Chiloé. ¿Ve usted? Así que eso es, señor presidente. Y teníamos otro tema que tiene que ver con las reclamaciones de la... Correcto. Dentro de las presentaciones también decir que está la señora directora general de Obras Públicas, señora Mariana Concha. Bienvenida, que tenemos allá. Bien. Siempre el secretario. Disculpen. Bien, ahora no sé cómo continúa la exposición. Ahí está. Gracias, presidente. Solo consultar que todas estas observaciones del proyecto, ministro, las hizo el directorio, que entiendo que ya está constituido, o solo las observaciones lo hizo el MOP.
al proyecto, porque el Fondo de Infraestructura lo empieza a manejar el directorio y no el MOP. Entonces, estas observaciones salieron del trabajo de... Gracias. No sabría decir exactamente el origen de... Pero el directorio está conformado. De hecho, la presidenta, digamos, Lucranera está hace bastante tiempo. Algunos de los otros sabían que estaban formados, por lo tanto están trabajando y se ha ido haciendo cada uno de los trámites necesarios para el nombramiento, pero ya están, digamos, trabajando y pensando las dificultades que tienen o lo que tienen que superar hacia adelante. Así que ellos comparten plenamente estas observaciones. De dónde surgió, quién detectó cada dificultad, no lo sé. Y respecto a la relación MOP Fondo de Infraestructura, son dos cosas diferentes, pero obviamente los directores del Fondo de Infraestructura los nombra, digamos, el Ejecutivo, y por otro lado, digamos, la compenetración con la Dirección de Concesiones tiene que ser absoluta, porque nosotros hacemos un contrato, supongamos Talca Chillán, una vez que lo tenemos, se lo pasamos, y como mencioné antes, primero que mientras mejor esté hecho, mejor es el activo que le vamos a pasar, y en segundo lugar, después hay que colaborar, pensamos nosotros, en las modificaciones que pueda requerir ese contrato a lo largo de los 20, 30 años que va a durar. Y finalmente, después, este fondo es el que tiene que ir pensando las futuras inversiones en infraestructura. Y esas futuras inversiones en infraestructura, bueno, obviamente que de alguna manera tienen que acoplarse a la planificación general que tiene el país de la infraestructura que van necesitando. ¿Cuál de todas esas cosas, digamos, va a escoger? Eso lo podrá ver el fondo, pero yo creo que van a ser dos instituciones hermanas, me parece a mí. ¿Tú lo vas a ir pasando? Presidente, la segunda razón por la cual usted me citó tiene que ver Lo con... invitamos. No, Suena mejor. Usted me invita siempre, esto ya es más formal. Tiene que ver con los reclamos y en particular me solicitaron que hablara de dos reclamos, uno que tiene que ver con el caso de la autopista central, que voy a explicar, y otro que tiene que ver con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Si después alguno de los diputados quiere, porque hay otras reclamaciones y quiere preguntar sobre otras reclamaciones, por supuesto, encantado de discutir sobre ellas, pero las que venían en la invitación eran estas dos en particular. El caso de la autopista central tiene que ver con lo que está explicado aquí. Las tarifas de la autopista tienen tres alternativas. Las tarifas fuera de punta, que son del orden de 72 pesos por kilómetro. Las tarifas punta, que son el doble de eso, 144. Y las tarifas de saturación, que son el triple, 216. Y están hechos precisamente para que la gente, digamos, que es más sensible a la tarifa, cuando empiece a ver esa cantidad, busque otros caminos. Los lugares en los cuales la autopista central puede cobrar eso son en algunos sectores y en algunos momentos del día o de la semana. Ahí hay, por ejemplo, el sector entre Colón y Lo Blanco, en el sentido sur-norte, en día laboral, entre las 7:30 y las 9:30, por ejemplo. Ahí tiene el derecho. Claro, para que la gente busque otro lugar y así le haga espacio, digamos, a ese flujo. Todo lo que tiene más demanda tiene más precio. Pero digamos, así funciona el contrato. Esto yo es para explicar cómo llegamos a tener un conflicto y cómo, digamos, la situación en que nos encontramos hoy día. Eso es las tres tarifas que puede hacer, puede cobrarla en distintas, pero una cosa es tener la posibilidad, otra cosa es que realmente qué decide si la cobra o no la cobra. Entonces, en los casos, además de esos casos, el concesionario tiene la posibilidad de cobrar la tarifa punta en aquellos lugares donde la velocidad empieza a bajar y es menos de 70 kilómetros por hora, y la tarifa de saturación cuando la velocidad empieza a bajar de 50 kilómetros por hora. Entonces la pregunta es, y esto lo tiene que hacer
tiene que pasarle en un año y lo cobra en el siguiente. No es que no mide la velocidad, digamos, instantánea y dice, viene muy despacio este auto, sino que mide la velocidad media que tiene en un determinado mes. Y después dice, bueno, en ese mes, en ese tramo, en esa circunstancia, yo la puedo cobrar el año que viene, porque ya está subiendo la demanda y está empezando, digamos, a convertirse en algo donde hay más saturación. Y eso lo tiene que hacer, la norma dice que estas condiciones de velocidades bajas tienen que verificarse, como dice el último cuadrito de la derecha, tiene que verificarse durante 4 semanas seguidas de un año calendario y él lo puede cobrar para el próximo año calendario, para el año siguiente. Entonces, ¿qué hizo la autopista central en los años? Esto viene de los años 2015 y 2016. En el 2015 y 2016 solicitó la aplicación de la tarifa punta y la de saturación en algunos sectores, sobre la base de haber hecho estas mediciones, pero lo que hizo fue hacer las mediciones de los meses de diciembre. Midió en diciembre del 2014 y dijo, ve, muy baja la velocidad y por lo tanto yo necesito que me aplique alguna de estas tarifas de saturación. Y luego hizo lo mismo el año 2015. El MOP de la época dijo, oiga, no puede ser en diciembre porque esto tiene que hacerse en una época de normalidad. Ahora, y empezó entonces la discusión de qué es lo que era la normalidad, porque el contrato está hecho normalidad para el concepto, por ejemplo, que uno puede medir cuando hay un accidente enorme, claro, está todo, hay un taco, está en cero, está todo el mundo parado por hora, bueno, uno no puede medir bajo esas condiciones. Se mide 4 semanas, pero siempre sobre una operación normal. Entonces la discusión que hubo fue si la operación en diciembre era normal o no era normal. El primer arbitraje se hizo en enero del año 2017. La autopista central demandó al MOP diciendo de que el MOP porque no se cobró esta tarifa, no se le permitió aumentar la tarifa. Y entonces fue a esta comisión arbitral, que es la que establece el contrato, y le dije, oiga, el MOP no me permitió cobrar esto, el MOP me tiene que devolver la plata que yo no pude cobrar. La comisión se centró esto en la discusión de si el mes de diciembre es un mes normal o no es un mes normal. La comisión arbitral acogió la demanda de la concesionaria y consideró que el mes de diciembre, si bien es cierto que es un mes que tiene más demanda, de acuerdo a los términos del contrato, se ajusta a lo que son condiciones de normalidad, por lo que expliqué antes. No hay un accidente, no hay una cosa, hay más autos, es probablemente el mayor uso que tiene la autopista, son las 4 semanas de diciembre comparado con otras 4 semanas, pero que está dentro del contexto de mirar una época normal, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, pero desgraciadamente el gobierno anterior no objetó este arbitraje. Y por lo tanto el arbitraje quedó a firme, no fue objeto de recurso y por lo tanto pasó a ser una verdad legal establecida, que eso está bien, no se le permitió y por lo tanto le debemos. El segundo arbitraje entonces que hizo esta concesionaria fue en mayo del año 2018, dijo, bueno, págueme lo que me debe. Y esa es la indemnización de perjuicio en contra del MOP. El MOP nosotros nos opusimos, ¿cierto? Esto ya es en este gobierno, se opuso a esta demanda diciendo básicamente lo que podía decir, que es que en el primer arbitraje ya se había resuelto este tema, se había resuelto y que en esas circunstancias con donde la concesionaria debería haber dicho, si me encuentra razón, págueme, y no en una segunda. Y que en esa no se había hablado de perjuicio ni tampoco se había dicho, digamos, que iba a haber una discusión sobre eso en ese tiempo. Y adicionalmente a eso, la otra argumentación fue, ¿sabe? Ha pasado tanto tiempo que esto está prescrito. Eso lo falló esta comisión. Era Alejandro Yadres y Eugenio Evans, los que votaron en contra del MOP. Acogió la demanda y dijo entonces que había que pagar 116.000 UFs de capital, más 3.000, del orden de 3.000 millones más o menos, es el monto al que fue condenado a pagar en el monto más los intereses y los reajustes. Y
lo que nosotros hicimos respecto a eso fue la última opción que tiene, digamos, el MOP, es ir de recurso de queja a los tribunales, porque pensamos nosotros que, por lo menos en la parte de la excepción de prescripción, ¿no es cierto?, podría haber ahí un abuso, pero solo nos queda el recurso de queja. Y además de eso, la otra razón es que habían elementos probatorios insuficientes y además en uno de los peritajes, digamos, no se aplicó en la forma que debiera. Y está en esa discusión esa reclamación. La segunda reclamación que me solicitaron explicar tiene que ver con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. El 30 de mayo del 2018, la concesionaria acudió al panel técnico de concesión. Este es un caso distinto, no es una comisión arbitral, es un panel técnico lo que establece este contrato. ¿Y qué es lo que reclamó? Lo que reclamó son incumplimientos y retrasos del MOP en la entrega de las ingenierías para poder desarrollar la obra del aeropuerto. Todo esto se refiere, todo hasta el mes de abril del año 2018, todo anterior a eso. O sea, la reclamación es ahora, pero todo se refiere a hechos que él dice que lo afectaron durante el gobierno anterior y en la cual dice que el MOP se retrasó en entregarle, digamos, esta ingeniería. Él solicitó 221 días, de hecho el panel, como vamos a ver, siga nomás, el panel estableció que el MOP en realidad se había atrasado en entregar las ingenierías, los planos, digamos, correspondientes, 425 días, y que la concesionaria, a su vez, había tenido por culpa de ellos atrasos por 33 días, sin que, digamos, estableciera cuántos eran los montos que había que pagar o no pagar respecto a esto, porque estos dos plazos se podían superponer. O sea, yo puedo estar atrasado, pero si el otro también está atrasado, lo mío no le causó ningún costo. Entonces, el detalle de esto lo dejó este panel a la discusión entre las partes. La discusión entre las partes, partiendo de la base que ya el MOP había sido condenado a 425 días, se logró que fuera una prórroga del contrato por 5 meses, o sea, 150 días. Y por lo tanto, el plazo del contrato no se extendió en 425 días, sino que solamente en 150. Y por supuesto, se aceptaron los 5 meses, pero rechazando cualquier compensación. Entonces, la discrepancia que tenemos hoy día con Nuevo Pudahuel, que ellos dicen ahora, oiga, está bien los 5 meses, yo acepté los 5 meses, pero además me tienen que pagar una compensación económica por este atraso. Entonces la pregunta es cuánto vale ese atraso y pidió una modesta cifra de 4.6 millones de UF que por estos atrasos, insisto, todos hasta el mes de abril del año 2018, de las ingenierías, y que serían imputables al MOP y que eso le produjo a él, digamos, problemas en cómo manejaba su obra, los retrasos, los pagos, tener gente contratada, en fin, etcétera. Ellos explicarán de dónde sacan la cifra, pero y la situación hoy día, si vamos al otro, es que el MOP presentó sus observaciones el 12 de julio, hubo una audiencia pública el 31 de julio. Nosotros creemos que hemos mostrado que las compensaciones no corresponden, porque si bien hubo un aumento de plazo, ellos también tenían atrasos que eran paralelos y por lo tanto no había, o sea, el atraso no tenía una causalidad directa. Y por otro lado, que los montos, o sea, aun si hubiese, digamos, atrasos que son atrasos, llamémosle netos, totalmente del MOP, en ningún caso se traducen en ciento y algo millones de dólares, digamos, por atrasarse en esos tiempos. ¿Cuáles son los pasos siguientes? El panel tiene que dar su resultado el 16 de agosto. Este es un panel totalmente distinto del otro, no es una comisión arbitral, es simplemente un amigable componedor. Esto lo que hace es una sugerencia. Dice, mire, yo les recomiendo tal cosa, como lo hizo con el plazo. En el plazo dijo, yo recomiendo 400 y tantos días, y luego, digamos, de la conversación se transó en 150.
si las partes no están de acuerdo con lo que él propone, lo que se hace es ir a una comisión arbitral y comienza un arbitraje que nosotros estimamos que puede durar un par de años. Y respecto de eso, igual que en el anterior, pero este tiene un paso más, este amigable componedor previo, lo único que queda después de eso es el recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, si uno considerara, digamos, que hay materia que permite un recurso de queja. Eso es, presidente, y a su disposición. Muchas gracias, señor ministro. Bien completa su exposición. ¿Preguntas o intervenciones? Diputado Sabat. En relación a ese reclamo a la concesionaria del aeropuerto, y entiendo que lo mismo ocurre con la concesionaria Astaldi del embalse Punilla, que también habría requerido más recursos. Sigue el mismo mecanismo, arbitraje, y esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Otra pregunta? Señor ministro. Perdón. Sí, sobre concesiones, digamos, a propósito, ahí está también el Leopoldo. Ministro, una consulta, digamos, más bien de orden general, que tiene que ver con las concesiones que a uno le hacen ruido, digamos. Ahí quisiera pedir más bien su opinión. Llama la atención, por ejemplo, yo sé que Chile no tenía experiencia en concesiones hasta que se empiezan a aplicar a principios de los 90, en estas concesiones de obra pública. Pero llama la atención, por ejemplo, esos contratos de reajuste con un 3,5% sobre, perdón, con un sobre reajuste del 3,5% anual. Entiendo que sobre el IPC o sobre alguna ecuación, claro, sobre el OF más el 3,5%, que es brutal, digamos. Si uno lo mira hoy día, es una tremenda cantidad de dinero, digamos. Ahora, una opinión. Yo sé que usted va a decir, bueno, los contratos se hicieron y hay que cumplirlos. Pero más allá de eso, porque entiendo que este proceso de renegociación también está la idea de aminorar el efecto inmediato. Obviamente las compañías tienen sus derechos. Pero uno, pensando en los usuarios y en cómo han subido las tarifas particularmente, se pregunta, bueno, ¿fueron buenos contratos o fueron malos contratos? Sé que es difícil responder, digamos, pero llama la atención a garantizar, no sé, en 20 años un contrato de obra pública, si bien es cierto hay una gran inversión, e indexarle una tasa por sobre UF de 3,5 que, no sé, pues si en 12, en 13 años se duplica más o menos el valor. No me acuerdo, digamos, sacar la cuenta, porque si uno la compone, digamos, claro, más o menos en 12, 13, 14 años, calculo yo, se dobla, o antes, no sé. Sí, puede ser, no me acuerdo. Pero me parece como contratos tan dañinos, digamos, para el Estado. Y a propósito de los paneles, igual donde uno ve perdiendo al Estado, y se produce cierta molestia, veo cierta debilidad de parte del Estado en esta construcción que se hace en los distintos contratos de concesión. O significa que el Ministerio está haciendo mal las cosas. Porque si acaso el Ministerio pierde los paneles o los arbitrajes una y otra vez, quiere decir que el Ministerio se está equivocando mucho. Porque esto no puede ser tan azaroso. O se hizo mal al principio y fueron malas las condiciones, o el Ministerio se está equivocando mucho. Es una consulta de orden general, pero que la planteo porque normalmente la prensa a uno le consulta como miembro de la Comisión de Obras Públicas, y la verdad es que la ciudadanía también se genera una molestia bastante fuerte. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y quienes lo acompañan. Y por su intermedio, presidente, no le quiero hacer la pregunta al ministro, sino que al director de concesiones, sobre el mismo tema que plantea el diputado Mulet, respecto a los leoninos, los contratos vigentes que fueron hechos al inicio de la década de los 90 y que aún están vigentes. Y respecto al cálculo del pago en los años en que se firmó el contrato de duración de la concesión, respecto tanto al 3,5 adicional, como también si, a juicio de ustedes, como concesiones, tanto por el lado del Estado como por el lado de la concesionaria, tenían previsto el crecimiento exponencial
del parque automotor, sobre todo estoy hablando de las carreteras urbanas y las que circundan la región metropolitana de ingreso a exceso, dado la explosión también demográfica, en los contratos, porque a lo mejor fueron pensados en una lógica y por eso era necesario ponerle algún premio, digamos, para que hubiese interés por parte del inversionista, estoy hablando de los inicios de los 90, respecto a lo que es hoy día. Y a lo mejor puede ser que la renegociación que esté planteando, y por favor corríjanme, la renegociación con las concesionarias hoy día respecto a rebajar ese 3,5 obedece a que el periodo en el cual se iba a recuperar la inversión con las utilidades correspondientes del concesionario se redujo a lo mejor en una proporción bastante distinta a la que se pensó originalmente. Y eso quiero, si me lo pueden aclarar, porque la lógica indica que indudablemente dado el parque, y por eso también explico un poquitito los valores de las tarifas de saturación, y sobre todo en carreteras urbanas, es por eso, porque creció el parque de una manera que nadie la tenía, ni siquiera la concesionaria, ni siquiera el Estado. Quiero pensar positivamente, porque yo creo que nadie se lo imaginó. Entonces, a lo mejor la negociación podría ir por ahí, y también es aplicable a los mismos señores que han demandado al Estado en el sentido de que la fecha en que se midió el plazo, etcétera, etcétera. Es decir, al momentito, pero también los contratos tienen que ser buenos para las dos partes, no para una. Entonces, eso quiero que me lo puedan aclarar. Gracias. Diputada Jenny Álvarez. ¿Me permite una interrupción, ¿No? Jenny? Que quiero complementar. Perfecto. Quería complementar a propósito lo de Leopoldo. Si el Estado conoce los números reales de las empresas o no. Si es parte del contrato o no. Eso, digamos, los números respecto de los flujos, en fin, y sacar su rentabilidad. ¿O son secretos? Bien, señor ministro, o sus asesores. Estos contratos, perdón, fueron, no sé, ¿es cierto más o menos lo que dice el diputado Pérez? Por el 90. ¿No era por casualidad ministro don Carlos Cruz? Tiene la palabra, ministro. No. Primero sobre el caso Punilla. Efectivamente, digamos, en el caso Punilla también hay un caso de reclamaciones, pero yo quisiera, para que se entienda esto, el MOP tiene 6.300 contratos. Son contratos grandes, complejos, a larguísimo plazo. Es absolutamente, digamos, normal que haya, digamos, diferencia de opinión sobre una y mil cosas. Puede una de las reclamaciones ser completamente, digamos, fuera de los montos, otra no, pero digamos que haya conflicto, que haya diferencia de opinión, que haya uso de los sistemas de conciliación y de resolución de las controversias, es parte de la naturaleza del asunto. Para dar una idea, hoy día nosotros tenemos 43 casos en distintas obras donde tenemos, digamos, diferencias de opinión que están en reclamación en tribunales, comités arbitrales o paneles, digamos, de expertos o paneles de componedores o lo que sea que establezca cada uno de los contratos, que cada uno es un mundo diferente. Y por supuesto en el caso Punilla tenemos también ahí, digamos, esta discusión sobre si está o no, digamos, el tamaño para tener, digamos, la cantidad de millones de metros cúbicos que debieran estar, y si no existiendo eso, si es responsabilidad del que hizo la base y que llamó a la licitación, o responsabilidad del que fue a la licitación que tenía que haber, digamos, chequeado esto con todos los antecedentes que le diera y ya haber llegado a su propia conclusión. Nosotros sostenemos, obviamente, lo segundo. Pero así como eso, hay, digamos, en contratos de esta magnitud y de esta complejidad, por supuesto que hay diferencia de opiniones permanentemente, ¿no? Lo segundo, respecto a los contratos de concesiones, algunas cosas así como las tarifas crecientes fueron puestas desde el principio. Están en el contrato, fueron licitados así, y yo imagino, no lo sé, pero imagino
que quienes hicieron los contratos lo que quisieron fue que la tarifa original fuera más barata. Era una cosa nueva, la gente nunca había pagado por usar una carretera. Por eso digo, nueva en Chile y no estaba acostumbrado. Por otro lado, había que financiar una obra gigante. ¿Se imaginan lo que sería Santiago sin la costanera norte, por ejemplo? ¿No? Una obra que tuvo que pasar por debajo del río, que tuvo tanta polémica, o sin algunas de las autopistas. Si ustedes para venir de Santiago acá, digamos, la carretera 68 no existiera o fuera lo que era hace 20 o 30 años atrás, una carretera, digamos, de una vía por lado, sin barrera, es decir, no llegarían nunca al paraíso. Habría que ocupar el día en llegar con todos los autos que hay. Entonces, este crecimiento en la infraestructura, que por lo demás, si uno va a cualquier país latinoamericano y compara lo que tiene Chile con lo que tenemos, con lo que hay en esos países, la diferencia es enorme. Y las ventas de autos en Chile son, porque en eso el diputado Pérez tiene toda la razón, para darnos una idea nomás, en Perú se venden los mismos autos que en Chile, la mitad de los autos que en Chile y tenemos el doble de la población, o sea, por habitante hay un cuarto de los autos que hay en Chile. En Colombia se venden los mismos autos que en Chile, pero la población es 3 veces, o sea, por habitante se vende un tercio de los autos de Chile. O sea, el hecho de tener una economía abierta, aranceles bajos, un nivel de ingreso que es el doble que el de esos países, obviamente que ha hecho crecer el parque automotriz enormemente. Y claro, ex post es súper fácil. Pero en el momento que se hizo la licitación, que era abierta, podía ir cualquiera, los que estaban en ese momento consideraron que la manera de introducir esto era cosas que la gente iba a ir viendo hacia adelante y consideraron que las tarifas fueran crecientes. Yo personalmente pienso que el hecho de que sean crecientes no hace al contrato mejor, ni peor, ni más duro para el Estado, ni menos duro. Lo que sí hace es que los que estuvieron al principio, las personas que lo usaron, pagaron menos que los que están usándolo hoy día, y hoy día además tienen más congestión. Entonces ese es el problema que tenemos. Hoy día la gente va a usar esta carretera y como hay muchos más autos, se encuentra con que hay congestión y tiene que pagar y le va creciendo y cada vez tiene más tacos y le vuelve a crecer. Entonces dice, bueno, no me cuadra. Entonces, la lógica del contrato es una cosa, la lógica de la vida real de hoy día es otra. Los números ex post, no sé, a lo mejor él puede darlo, pero sin duda imagino, digamos, por lo que han crecido el número de autos, que los números de las carreteras terminaron siendo mejor que lo que la persona, digamos, consideró inicialmente. Respecto de perder en los paneles, yo quería hacer una pequeña corrección, porque el MOP en general no pierde en los paneles. Una cosa es que a uno le reclamen y otra cosa es que pierda. Son dos cosas distintas, ¿no? Y debo decir que en esto es natural que uno tiene siempre, digamos, que estar en alguna parte, pero digamos, aquí tengo la estadística, si yo tomo todos los últimos años, 2015 hasta 2019, el MOP ha sido demandado por más de 10 millones, casi 11 millones de UF. El monto al cual finalmente, digamos, fue condenado fue el 17% de eso. Y en el año 2019, el monto al cual fue condenado fue el 10% de eso, que es el monto más chico dentro de las reclamaciones. O sea, respecto al monto que estaba siendo reclamado en esas resoluciones, el monto más chico ha sido durante este año, que llevamos 10%. En los otros, el año 2015, por ejemplo, que fue el que ahí fue donde más mal nos fue, ahí fue 72%. O sea, perdimos 72% de lo que nos demandaron. Pero después fue 17, 16, 13, 10. Y promedio 17. Concesiones, son todas las reclamaciones de concesiones que el MOP ha tenido en los últimos años, en cuanto nos han condenado finalmente respecto de lo que las personas pedían, porque como dice el dicho, en pedir no hay engaño, pero una cosa es que te lo pidan, otra cosa es cómo termina finalmente, y por supuesto hay que pagar algunas cosas. Por lo demás, el MOP también hace muchos acuerdos, ¿no? Como es natural. Se hace una obra, bueno, cuánto vale la obra y hay que, digamos, licitarlo, ponerse de acuerdo, cuánto hay que hacerlo, y esto es una negociación permanente, por eso yo mencionaba lo del Fondo de Infraestructura. Pensar que el Fondo de Infraestructura va a estar totalmente separado de la Dirección de Concesiones es imposible, porque ¿cómo lo hace si es un contrato vivo que está cambiando todos los días?
Y bueno, y para que no se sienta mal, si usted lo permite, presidente, vamos a dejar al director de concesiones, porque después dice que no lo dejo hablar. Tiene la palabra, señor. Gracias, presidente, por su intermedio al diputado. Solamente aclarar algunas cosas a la detallada exposición del señor ministro. La verdad que yo estoy en esto hace 21 años y hace 21 años aquí no había constructoras para construir este plan, no había plata en este país para construir este plan. Entonces, yo creo que aquí se fue innovando y todos fuimos aprendiendo. Indudablemente, y cuando uno le tocaba conversar con los expertos, una concesión se define en tres cosas: en un proyecto, en un plazo y un peaje. Y ahí las combinaciones en este país las hemos ocupado todas, desde tener pago por bien y derecho, en un caso no muy feliz del túnel Melón, que ya entró la segunda relicitación, en otros casos donde se ocupó el peaje, que fue en el menor de los casos, y la mayoría de veces fue plazo fijo. Hoy, luego de toda la historia, luego de todo lo que hemos aprendido, por eso en estas relicitaciones y las concesiones nos hemos focalizado en el tema de tener un plazo fijo, porque además ya tenemos 40 años de historia de peaje, tenemos 40 años de conocimiento de la disposición a pago de los usuarios, y claro, en el caso de las autopistas urbanas, hay que acordar que primero la Costanera Norte fue declarada desierta y no se presentó nadie. Entonces, se presentó esta nueva modalidad y que, como dice el ministro, se beneficiaron los que inicialmente pagaron menos por una carretera menos congestionada, y hoy día estamos en el proceso que, como dice el ministro, estamos revisando el tema con los funcionarios actuales. Pero la verdad, y para ser muy cierto, también lo dijo el señor diputado, el año 98, cuando venía un proponente y decía que el TPI iba a crecer a un 7% anual en términos reales, decían, no, está loco, eso no ocurre. Bueno, ocurrió y eso ha pasado, y por eso hay distintas casos. Se ocupó el caso de licitar por el valor presente de los ingresos, que era bueno y lo seguimos pensando, para unas carreteras con tráfico desconocido, pero para este caso, como ya estamos en la segunda ola y viene la segunda relicitación, creemos que lo más justo para que los usuarios tengan un beneficio es lo que se ha hablado, de que vamos a ocupar el modelo que la tarifa sea la variable de decisión, y si la tarifa llega a un piso, sean con pagos adicionales para el Estado o para el Fondo de Infraestructura si corresponde en su momento. Eso nomás, presidente. Por supuesto, señor ministro. Un detalle que porque es interesante, porque ahora tenemos un nuevo punto de decisión. Quizás es bueno, porque es fácil mirar lo que se hizo hace 20 o 30 años, pero una buena manera de mirarlo hoy día. Hoy día, Talca-Chillán, toda la carretera que hay está pagada. O sea, si uno dijera, yo me quedo con Talca-Chillán tal cual como está hoy día, no hago nada, el peaje podría ser el costo de mantenerla. Y sacar el peaje, pero se queda así. Entonces, sin embargo, si lo quiero llevar al estándar que necesitamos hoy día, le tengo que poner 800 millones de dólares encima. Entonces, ahora lo que estamos licitando no es la carretera Talca-Chillán. Lo que estamos licitando es a un señor que tiene que poner 800 millones de dólares encima para cambiarle el estándar a esto, poner un bypass, poner otro túnel, poner no sé qué, otro puente, lo que corresponda, ¿no? Más esto, más lo otro, y convertirlo en la carretera que necesitamos en este momento. Y eso significa que hay que poner un peaje para pagar los 800 millones de dólares. O sea, estamos en el mismo punto. Y yo creo que es plenamente razonable decir, bueno, es perfectamente razonable que si queremos, digamos, tener una carretera de lo que realmente necesita la gente que transita por ahí, hay que poner 800 millones de dólares y veamos quién es el que me ofrece mejores condiciones para hacer eso. Y por eso el que ofrezca la menor tarifa, partiendo de que ya no hay que pagar toda la carretera, hay que pagar los 800 millones, no. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Bueno, la pregunta mía en el fondo iba al hecho de que efectivamente nadie tenía la bolita de cristal hace 25 años, pero justamente era para las nuevas o relicitaciones o nuevas carreteras que se van a necesitar. Si el punto es que la ciudadanía, ¿qué es lo que molesta? No es el pago, es la calidad de servicio. Entonces, cuando me empiezan a castigar en la hora de saturación, producto de este crecimiento exponencial, que nadie se dio cuenta que este país iba a crecer, etcétera, pero que la gente ya lo asumió como un bien de consumo, el usar las carreteras, sobre todo urbanas, en los nuevos proyectos y en las nuevas licitaciones, tener esa componente de
precio versus, ya no es la carretera la novedad, sino que hoy día el estándar, como usted dice, ministro, la ruta Talca-Chillán ya no es el pavimento que hay, sino que son otro tipo de estándares que está pidiendo el usuario, que lo mismo se aplique para esto. O sea, si usted me está cobrando X, pero bueno, deme la garantía que me va a asegurar al menos 70 kilómetros o 50 kilómetros por hora. Y si hay un accidente, no se demoren 3 horas en sacar el gallo que chocó, el que quedó en pana, independientemente de que sea un camión, búho, lo que sea. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que de alguna u otra manera molestan. Y segundo, las alternativas muchas veces no son posibles, porque falta también inversión en alternativas. Porque salirse o no entrar o no usar una carretera significa a lo mejor perder o no tener la posibilidad de llegar a tiempo al lugar que uno también quiere llegar. Entonces, la combinación a veces es un poquito perversa. Eso era, presidente. Gracias, diputado Pérez. Presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente, en el caso de la licitación, las bases que hoy día están en Contraloría del caso de Talca-Chillán incorporan además medición de niveles de servicio. Niveles de servicio no solamente para la mantención del patrimonio fiscal, sino también en la calidad de servicio a los usuarios. Eso se está incorporando ahora. Gracias. No, tanto que se ha hablado de la carretera Talca-Chillán, se van a poner 800 millones de dólares, ¿y eso va a ser con plazo fijo, 20 años, o va a ser flexible? Si se conjunta los recursos antes, ¿se termina la concesión? No, es plazo fijo, ¿ya? Es plazo fijo y con eso, como decía, una de las variables tiene que fijar, o fija la tarifa o fija el plazo, conociendo una inversión que es la que está obligada a materializar el concesionario que se la gane. Diputado Mulet quiere hacer una pregunta. Tuve una pregunta así para ver cómo digamos, abordar este tema. No me respondieron lo de si tienen o no los números de las empresas, digamos, los números reales, digamos. Pero quiero hacer otra pregunta aprovechando el tema. ¿Qué es lo que tienen que pensar los usuarios? Estoy pensando los usuarios porque la afirmación que uno recibe de mucha gente es: hoy día accedo al automóvil, ¿cierto? De gente modesta que llega al automóvil. Chile es un país que hoy día tiene una tasa de motorización bastante elevada, particularmente en América Latina, como usted lo decía, señor ministro, por intermedio del señor presidente. Pero, ¿qué es lo que le decimos nosotros? ¿O qué le dice el país? ¿O qué le dice el gobierno? ¿O qué le dice el Ministerio de Obras Públicas? ¿O qué le dice Concesiones? A esos ciudadanos que están accediendo a tener un vehículo y que para poder desplazarse de un lugar a otro tienen además que pagar. Te fijas tú que tienen que pagar obviamente el peaje respectivo, digamos, que hoy día es absolutamente necesario y que además va subiendo sostenidamente. Lo planteo desde el punto de vista del objetivo, o sea, o desde el punto de vista de la política pública. ¿Cómo nos tenemos que proyectar? Nos tenemos que proyectar con que cada vez va a ser más caro porque van a haber más vehículos, que es lo que uno ve hoy día, que es lo que viene pasando hace 20 años. Esa es la política pública en materia de transporte que implementa el MOP, porque no hay otra, digamos, o en otros medios de transporte, o el transporte público, digamos, en los lugares que creo que digamos, una fórmula muy interesante, sobre todo en las áreas urbanas, pero el tema es cómo nos proyectamos en el transporte público vial. Porque por otra parte hemos visto que ha disminuido el valor, por ejemplo, el transporte aéreo, donde hoy día los desplazamientos son más económicos en avión, ¿cierto? Y es bastante interesante, pues se ha subido ya, no sé, en 23 millones de vuelos al año, si mal no recuerdo, más que de vuelos de pasajeros. Entonces, ¿cuál es la mirada respecto al transporte terrestre, digamos, que debemos orientar o debemos nosotros señalar o debemos pensar como política pública de largo plazo? Sí, yo quería, me inspiró el compañero Mulet. Sí, bueno, yo tengo otro concepto de las políticas de transporte, sin ser experto en la materia. Las políticas de transporte deben estar basadas en lo que es la geografía de los países. Y eso no lo descubrí yo, lo descubrieron nuestros políticos y nuestros gobernantes hace bastantes años atrás. Y es por eso de que en Chile hubo un tiempo que teníamos un sistema de transporte que era el tren, por las características que yo le estoy planteando y otras razones más, por supuesto. Pero lamentablemente con el tiempo el tren desapareció. No voy a nombrar a nadie porque, bueno,
no le concierne a este gobierno, pero creo que favoreció mucho. Era Carlos Cruz, ¿no? También estuvo por ahí. También estuvo por ahí. Los nombres se repiten. O sea, estoy hablando del cambio de política. Ni siquiera estoy hablando del robo y los escándalos que pasaron ahí, sino del cambio de política, que fue impuesto, ¿cierto?, en el régimen militar o dictadura, y posteriormente nos olvidamos que teníamos un potencial que duró por mucho tiempo y que se podría haber renovado y se podría haber modernizado. Usted sabe mejor que yo, ministro, y sus acompañantes, de que en Europa, yo no viajo mucho, pero por esto uno se informa, de que en Europa una de las principales formas de transporte, tanto del transporte de personas como del transporte de carga, es a través del tren. Y los gringos funcionan perfectamente, rápido, expedita y segura. Hay algunas estadísticas que demuestran de que el tren es uno de los medios de transporte más seguros y más barato, menos contaminante. En definitiva, el Ministerio de Transporte no ha analizado la posibilidad de renovar ese medio de transporte, no solamente para la carga, que sería muy bueno para mi tierra, para Aysén, construir un tren hasta Yungay, pero si no, porque yo creo de que los tiempos han cambiado. O sea, es cierto, claro, nadie quería hacer la pega, nadie quería construir la carretera, pero estos grandes consorcios internacionales, como este que se va a venir seguramente a Chillán y Talca, o Talca y Chillán, no conozco mucho, va a invertir 800 millones. Pero le aseguro que si se usa la misma política, con intereses usureros y condiciones que prácticamente someten al Estado chileno, esta empresa va a invertir 800 y se debe llevar 10.000. No, correcto, pero no por eso nosotros, porque al final del día, ¿quién es el que paga? ¿El presidente de turno, el gobierno de turno, el ministro, los diputados en tu momento? No, es la gente, porque la gente hoy día está reclamando los precios usureros que se cobran por la carretera. Para ir de su trabajo a la casa tiene que pagar. Y no lo digo yo, aquí en esta misma mesa hay una serie de denuncias, porque las condiciones prácticamente, cierto, que se instalaron hace 20 años, hoy día son usureras para la gente. Y si bien es cierto, queremos nosotros, los políticos y los gobiernos y los gobernantes, queremos modernizar nuestro país para el bien de la gente, ese costo de la modernización no puede recaer en el trabajador, en la dueña de casa y en la gente en general. Porque al final del día, esa es la gente que paga el costo de este beneficio y de estas condiciones que nos imponen estas grandes empresas, que obviamente su esencia es ganar, y acá en estas condiciones lo hacen muy bien. Eso. Presidente, respecto al tema de, porque al final las dos preguntas están muy relacionadas, ¿cuáles los medios de transporte y cómo hacerlo? Dos o tres observaciones. Primero, respecto a la cosa de largo plazo, nosotros estamos trabajando y creo que lo mencioné en la vez anterior que nos juntamos, no ayer, sino que hace algunas semanas. Nosotros estamos trabajando en reeditar lo que se hizo más o menos a mediados de los 90 respecto de cuál debe ser la infraestructura de transporte en Chile. Esto me refiero a carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, en fin, ductos también. ¿Qué infraestructura debiéramos tener para el país de 30 años más? Si usted mira lo que se hizo en los años mediados de los 90 más o menos, eso fue lo que de verdad después, 30 años más o menos se hizo. No 100%, pero si uno mira, digamos, las carreteras, porque ahí, por ejemplo, ya se comenzó con el hecho de que tenía que haber alternativas. O sea, hay una carretera con peaje, pero hay una carretera por la cordillera y hay una carretera por la costa, como idea, no están totalmente terminadas, pero que son alternativas y que salieron de esa planificación. Los aeropuertos, en fin, las orbitales de Santiago, que se hizo Américo Vespucio, pero no se ha terminado la segunda, pero hay una buena parte de la orbital, digamos, más amplia. Lo que hoy día estamos viendo con los bypass en las ciudades de tamaño intermedio.
pero esa planificación está agotada. Todo lo que se planificó en ese momento está hecho. Entonces la pregunta es qué hacemos hacia adelante, porque es muy difícil hacer infraestructura si uno no tiene una guía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando yo hago este tramo, ¿esto va a ser parte de qué? No se puede mirar así, digamos, aislado. Yo hago esto, bueno, entonces ya dejé de hacer lo otro, a lo mejor era mejor haber hecho otra cosa para hacer eso. Y eso lo vamos a tener, yo creo que por ahí por el mes de octubre, una cosa así. Por supuesto, lo vamos a trabajar y socializar con ustedes, porque lo que queremos es ver de alguna manera de que haya una cosa como un plan nacional, una cosa que sea lo más amplia posible, de dónde estamos poniendo la cosa. ¿Y qué cosas nos aparecen a nosotros ahí que tienen relación con lo que estábamos hablando? En primer lugar, lo que hablábamos, lo que se mencionaba aquí con el tema de los aviones. El costo de los aviones hoy día es bajísimo. Hoy día un vuelo en avión puede costar menos que el taxi para ir al aeropuerto. En muchos puntos así sucede, incluso en regiones donde el aeropuerto no está tan lejos de la ciudad, el taxi vale más que venir a Santiago en el avión. Eso, entre paréntesis, hace que la alternativa del tren sea muy inferior a esa alternativa, porque es barato y es mucho más rápido. Entonces, el tren tiene problemas. El tren, además, hay que tener en consideración que el tren tiene su ruta, pero en el caso que estábamos hablando antes, la alternativa auto, le estamos pidiendo que pague su carretera. Lo mencionábamos recién. Nosotros en 20 años, 30 años desde que se hizo la licitación, hoy día la carretera está plenamente pagada. La gente pagó la carretera. O sea, la persona que anda en el auto paga todos los costos que significa andar en el auto. No solo siente su benzina, el desgaste de su auto, también, digamos, va entre todos, digamos, van creando la carretera en la cual la persona, por lo tanto, uno no podría decir que hay un subsidio a andar en auto. Precisamente por esto, porque en otros países uno sí podría decir eso. Lo mismo sucede en la aviación también es un precio completamente libre, es la competencia la que llevó a estos precios. Las compañías aéreas pagan por usar el aeropuerto, las personas tienen un impuesto, digamos, de uso del aeropuerto también, que va incluido en el pasaje. De hecho, hemos tenido que bajarlo porque si no, el impuesto sería un porcentaje enorme del valor del pasaje, valdría más el impuesto que lo que recibe la línea aérea. Eso es ridículo, ellos están bajando sobre tener un... ¿qué es lo que nos resulta en ese...? Y una cosa importante, los precios de los aviones en Europa deben ser 5 veces los de Chile. Entonces, cuando uno tiene que tomar un lugar, y además las distancias son relativamente cercanas. O sea, Chile, si yo lo pongo sobre Europa, cruza toda Europa, llega hasta como Moscú más o menos. Entonces... Y todo el trayecto que nosotros tenemos que hacer son esas distancias largas. Si yo tengo que ir de Santiago a Puerto Montt en tren y quiero que el tren vaya teniendo los pasajeros de Rancagua, de Talca, tiene que parar en todos esos lugares y me demoro mucho. O sea, aquí no hay nada en contra del tren, pero de verdad el tren está y la gente no lo ocupa porque es muy lento. Los buses también paran. Los buses paran, pero tienes un bus que va lejos y ese bus que está lejos hoy día está compitiendo con el avión y el avión se lo está comiendo en ese tramo. En el tramo corto no, porque el avión no funciona. Entonces, ¿qué es lo que te pasa con el tren? ¿Qué es lo que nos aparece a nosotros? Por lo menos, digo, para adelantar un poco la conversación. Nos surge que el tren surge hacia el futuro con mucha fuerza, pero en dos cosas muy particulares. Uno, trenes de distancias no muy largas. El tren de acercamiento desde Rancagua, desde Batuco, desde no sé qué. Esos trenes para traer a la gente a la ciudad, en una ciudad que tiene naturalmente mucha congestión, en fin, y entra por una línea, y es rápido, no tiene otras paradas, ayuda enormemente. Y el segundo que surge con mucha fuerza son los trenes de carga, pero trenes de carga que van en el sentido perpendicular, o sea, trenes de carga que van de los puertos, particularmente a Santiago, u a otras zonas pobladas, pero básicamente a Santiago, que va casi toda la carga. Entonces, digamos, sacar la carga que va a haber en Chile en 20 o 30 años más
incluso si Chile no creciera demasiado, o sea, creciendo al 3%, en fin, el país tiene en carga, en 30 años se habría multiplicado la carga por 3. Esa carga, llevarla por las carreteras es casi imposible. Entonces se necesitan trenes a los cuales los barcos descargan, particularmente, por ejemplo, el puerto de gran escala de San Antonio, es impensable sin un servicio de tren. O sea, tiene que ser del barco al tren y el tren directo y la aduana se hace entrando a Santiago. En algún punto hay un lugar, digamos, donde se baja la carga y se hace el aforo y se chequea lo que haya que chequear. Entonces, aparecen trenes en esas dos, por lo menos en el análisis que estamos haciendo, aparecen trenes de carga de la costa, de los puertos a Santiago, y trenes de pasajeros en las cosas cercanas a las grandes ciudades, pero no distancias muy largas, porque la distancia muy larga, los buses y los aviones tienen mucha ventaja. Y respecto al tema de las alternativas que mencionaba el diputado Mulet, efectivamente eso es lo otro que sucede, que digamos, hoy día nosotros tenemos básicamente una carretera, y lo que muestra cuando uno empieza a planificar esto así, se da cuenta que en realidad uno tiene que solidificar estas otras dos alternativas, que son sin peaje, o sea, la gente las va a poder usar, por supuesto son de otro estándar, pero que son alternativas por distintas razones. Uno, porque la gente tiene que moverse en los tramos locales, pero adicionalmente a eso también por un análisis de riesgo. O sea, particularmente con los terremotos y el cambio climático, Chile no puede depender de una carretera, un aeropuerto, un puerto. O sea, las cosas tienen que tener, es como la gente a medida que va subiendo el ingreso empieza a comprar seguro para el auto. Bueno, los países a medida que va subiendo el ingreso tienen que tener un poquito de redundancia, porque no puede ser tan vulnerable, no puede tener un país que se corta el puente, no sé, del Maule, este es el mejor ejemplo, que es un tremendo puente, hoy día el que hay, y que no tiene problema, pero si se corta ese puente, estamos prácticamente cortados en dos Chile. Entonces, el bypass de Talca podríamos haberlo terminado antes del puente y nos ahorramos el puente. Pero hemos preferido, digamos, hacer un nuevo puente y que termine el bypass un poco más allá, y de manera tal de que hay dos alternativas para cruzar ese tremendo río. Si no, digamos, si el puente antiguo tuviera un problema, va a haber una alternativa donde pasar. Si no, habría que irse a estas carreteras pequeñas a los lados y el país prácticamente estaría detenido, solo por perder un puente. Lo mismo pasa con Merino Benítez. O sea, si el aeropuerto tuviera un problema, ¿qué hacemos? ¿Dónde van los aviones? O sea, hay que tener una alternativa, digamos, de cómo se funciona. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que pasó en Osorno, ¿no? Con el tema de la contaminación. La gente mira la contaminación, la compañía, todo. Pero yendo un paso más allá, a mí que me tocó estar toda la semana ahí, y uno decía, bueno, se contaminó la fuente, a lo mismo por la culpa de quién, en fin, eso es un tema. Pero ya, perdimos la planta y perdimos la fuente, porque está contaminado todo. De hecho, se pudo limpiar en términos excepcionalmente rápidos, pero supongamos que no hubiéramos demorado más. ¿Con qué abastezco de agua? Y las alternativas que tiene dos pozos. Y esos dos pozos, en teoría, alcanzan más o menos 25% del consumo de Osorno, pero si lo hago operar los dos al mismo tiempo, se chupan el agua en uno con otro, digamos, o sea, 1 más 1 no son 2, es menos de 2. Entonces, es como 20% del consumo de Osorno. Con la gente de Osorno consumiendo, por supuesto, muchísimo, porque tienen, digamos, inseguridad, juntando agua, qué sé yo. ¿Y con qué lo abastece? Y no tienen más fuentes. Entonces, es lógico tener esa redundancia, deberíamos tener más. O sea, hay otra cosa de vulnerabilidad que tenemos que enfrentar en carretera, en aeropuertos, en otras cosas. Hay que tener alternativas también. Entonces, también estamos metiéndole un poco de análisis de riesgo. ¿Qué pasa si perdemos, digamos, alguna infraestructura importante? ¿Por dónde se iría la carga? ¿Por dónde se iría esto? Entonces, y ver ahí si estamos bien por un tiempo, por una semana, porque después de eso ya ponemos un puente mecano, ya se arregló el problema, pero mientras tanto, ¿tenemos algo donde se puede hacer? Y eso da más o menos lo que mencioné. De la palabra, ya nos quedan 6 minutos, el diputado Durán. Gracias, presidente. Quiero consultarle al ministro o al director de concesiones
respecto a un tema que no tiene que ver con puentes, con carreteras, y a lo mejor escapa a su ámbito, pero como estamos hablando de concesiones, el tema de cárceles. No sé si está dentro del radar en estos momentos. En mi periodo de gobernador de Ñuble, donde representa el senador, o sea, el diputado, próximo senador Sabaj. Lo proclamó. Claro. En Chillán, en el centro de Chillán, existe una cárcel que en el terremoto del 2010 colapsó, se escaparon más de 200 reos, quedó la escoba, y la provincia, la región hoy de Ñuble, clama por una nueva cárcel, que estaba hablándose de que sea una cárcel concesionada. Ya, yo quería saber qué respuesta podría dar, en qué está ese proyecto en la actualidad. Porque nadie quiere tener una cárcel. Chillán Viejo, que era un posible lugar, se oponía al 1000%, pero me interesa saber en qué planes está en estos momentos ese proyecto. El diputado, nos quedan 3 minutos. Sí, no, súper preciso. El ministro y el encargado de concesiones nos han planteado ya la posibilidad de que se van a instalar free flow en todo el país. Otra de las carreteras que termina su concesión ahora el 2020, si no me equivoco, la carretera de Río Bueno, o sea, Temuco Río Bueno, Quepe Río Bueno, para ser más específico. ¿Sí? ¿Ya? Y uno de los proyectos emblemáticos que en Valdivia se ha estado trabajando dice relación con el acceso doble vía tanto el norte como el sur. Lo planteé ayer en la comisión respecto a los accidentes permanentes que ocurren en el acceso de Payaco. Y el compromiso del gobierno, no de este gobierno, pero el compromiso del Estado de Chile para con la población de San José de la Mariquina, Mafil, Lanco, Valdivia, para la región en particular, es que este ingreso va a ser sin peaje, sino que con la mantención de los peajes que actualmente existe, porque la inversión no dice relación solamente dice relación con mejorar los accesos, ¿ya? Y por eso se acepta la mantención de los peajes actualmente existentes, pero con un sistema de free flow, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a acceder? ¿Nos van a instalar peaje al interior de ambos accesos, tanto del sur como del norte? Gracias, diputado, por su síntesis. Tiene la... Presidente, por su intermedio, responder algunas cosas al diputado Mulet. Muy breve, los resultados de las concesiones están todos publicados a través de la página de lo que era la Superintendencia de Valores o la CNF. Está todo publicado los resultados y ahí se puede ver en los casos de todas las concesiones y como en todas las cosas hay distintos resultados de ellas. Ahora, hay que separarlos que las concesionarias son distintas las que entran en una etapa de construcción, que muchas veces se reciclan y después se venden a otras que entran en operación. Entonces muchas veces se ven resultados muy onerosos, pero es alguien que entró después, cuando ya se superó el riesgo de construcción. Y una cosa que hemos considerado en el caso del modelo es el tema de un beneficio intergeneracional. ¿Por qué? Porque en estos 20 años se ha podido mostrar que las carreteras es posible mantenerlas en un estándar que prolonguen su vida útil. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis que la infraestructura dura más que los 20 o 25 años en los cuales están las concesiones. Entonces el modelo contempla, por ejemplo, vamos a llamar después a la Ruta 68, o el caso de Talca-Chillán, que contempla que va a haber un pago al final al concesionario al año 25, y ese pago no lo va a hacer el Estado, sino que está pensado que sea el concesionario que entre el año 26 el que pague ese fee de salida. Entonces hay una mayor redistribución en el tiempo. En el caso de las cárceles, efectivamente, nosotros hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Justicia que lleva adelante estos planes. Están muy interesados, efectivamente, que podamos sacar adelante planes vía de carretera, perdón, de cárceles concesionadas. El caso de Chillán es un caso que tengo entendido que ya tienen un terreno ubicado el Ministerio de Justicia, no tengo la certeza, pero nosotros somos un brazo ejecutor para los distintos mandantes que nos encargan, tanto el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, de acuerdo a los planes que ellos tengan. Y el caso de Temuco Río Bueno lo conozco muy bien porque además fue la primera concesión donde me tocó trabajar en esa zona desde Gorbea hasta Río Bueno. Y efectivamente estamos trabajando en el plan de poder licitar en forma paralela el Temuco Río Bueno con los accesos a Valdivia. Y la verdad, diputado, es que yo soy medio políticamente incorrecto, pero en el fondo si el peaje de Lanco lo bajamos a la mitad, podríamos colocar ese peaje también en el acceso norte de Valdivia desde Mariquina.
el caso va a ser lo mismo y va a ser mucho más distribuido, porque vamos a tomar los peajes que hoy día, de los troncales que existen, y como decía el ministro, los vamos a dividir por kilómetro. Entonces va a ser mucho más equitativo y eso va a permitir que eventualmente algún sistema de cobro pueda incorporarse, por supuesto en acuerdo con la comunidad y con las autoridades locales, en los accesos a Valdivia tanto de Mariquina como de Payaco. Eso, presidente. El costo va a doler menos. Vale, sí. Yo me estaba diciendo a nuestro secretario hacer la siguiente sugerencia para la próxima sesión, que es justamente un proyecto para sancionar la organización y participación de carreras no autorizadas de vehículos motorizados. La sugerencia es invitar a Carabineros, a CONACET y a la señora ministra de Transporte. ¿Se aprobaría para invitarlo? Señor ministro, una vez más le agradecemos, siempre va a ser bienvenido a esta comisión usted. Muchas gracias. Y su equipo. Habiéndose cumplido, se levanta la sesión.